Bienvenidos a la Radio Librada. En este audio os voy a leer un artículo que se llama El gobierno secreto, fuente, naturaleza y fines del Majestic 12, por Milton William Cooper, 23 de mayo de 1989, del sitio web Mundo Desconocido. Entonces voy a empezar a leer el artículo. En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se enfrentaron a toda una serie de acontecimientos que cambiarían más allá de lo imaginable, no solo su visión del futuro, sino el de toda la humanidad. El presidente Truman y los más altos cargos de su Estado Mayor militar, a pesar de resultar vencedores de la guerra la más cara y mortífera de toda la historia humana, solo pudieron constatar su impotencia frente a estos acontecimientos sorprendentes. En aquel tiempo, los Estados Unidos habían descubierto, mejorado y experimentado la bomba atómica, y poseían, por tanto, siendo la única nación de la Tierra, un arma que tenía el poder de destruir no solo el enemigo más peligroso, sino la Tierra entera. Poseían la economía la más floreciente, la tecnología la más avanzada, el nivel de vida más floreciente. Eran ellos los que ejercían la mayor influencia sobre el mundo, y disponían de la potencia militar la más importante y potente de toda la historia de la humanidad. Por ello difícilmente nos podemos imaginar el desamparo y el desánimo que se apoderó de la élite del gobierno de los Estados Unidos cuando tuvieron que admitir que una nave espacial dirigida por entidades parecidas a insectos de una especie totalmente desconocida se estrelló en el desierto de Nuevo México. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952, no menos de 16 ingenios espaciales estrellaron o tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia. Se descubrió entonces 65 extraterrestres muertos y un superviviente que fue inmediatamente ocultado. Otra nave espacial explosionó, de la cual no quedó prácticamente nada.
De estos acontecimientos, incluso el de la nave espacial que explosionó, 13 tuvieron lugar en el interior de los Estados Unidos, uno en Arizona, 11 en el Nuevo México y una en Nevada. 3 casos se produjeron en otros países, de los cuales uno en Noruega y los otros 2 en México. Las observaciones de ovnis eran tan numerosas que los medios disponibles para examinarlos y evaluarlos de forma seria se revelaron insuficientes. Una nave espacial fue descubierta el 13 de febrero de 1948 en un altiplano de los alrededores de Aztec, Nuevo México. Otro se encontró el 25 de marzo de 1948 a Hart Canyon, cerca de Aztec también. Medía 33 metros de diámetro. En total, 17 cadáveres de extraterrestres fueron retirados de estas 2 naves y, por supuesto, ocultados. Pero peor aún fue el hallazgo en el interior de estas naves de una gran cantidad de restos humanos. El pánico y la consiguiente desmoralización hicieron presa en los científicos. Los documentos calificados en un principio como secretos se convirtieron inmediatamente en estricta y altamente confidenciales. Se echó sobre ellos un velo de silencio aún más espeso que el del proyecto Manhattan. En los años que siguieron, estos acontecimientos figuraron entre los secretos mejor guardados de la historia. En diciembre de 1947, un grupo especial de científicos americanos de alto nivel se constituyó para el estudio del fenómeno, bajo el nombre clave de Proyecto SIGN, que debía estudiar el fenómeno. SIGN dio lugar en diciembre de 1948 al Proyecto Grudge, con el fin de desinformar y al mismo tiempo de reunir nuevas informaciones. Se constituyó en el marco de Grudge el Proyecto Blue Book, el famoso libro azul. El proyecto Grudge redactó un total de 16 volúmenes en el año, incluido el controvertido texto del famoso Grudge 13 que Bill English y yo mismo hemos podido estudiar, leer e incluso dar a conocer públicamente. Se constituyeron equipos nombrados Blue Teams, encargados de ocultar los ingenios voladores así como sus ocupantes vivos o muertos. Estos equipos fueron nombrados más adelante los Alpha Teams en el marco del proyecto Ponce. Los primeros años fueron la Fuerza Aérea USA y la CIA, los organismos que ejercieron en exclusivo el control del velo de silencio sobre los extraterrestres. De hecho, la CIA se denominó Grupo Central de Inteligencia cuando se fundó por orden presidencial y tenía como misión exclusiva asegurarse de la existencia de los extraterrestres. Solo fue después de la abolición de la Ley sobre la Seguridad Nacional que se denominó CIA. El Consejo Nacional de Seguridad, NSC, se constituyó para controlar los servicios secretos y, más concretamente, los extraterrestres. Una serie de órdenes y decretos del Consejo Nacional de Seguridad retiraron a la CIA sus misiones iniciales de servicio de información en el extranjero, siéndole encomendados cada vez más el ejecutar acciones secretas en el país y en el extranjero. El 9 de diciembre de 1947, Truman ratificó el informe NSC-4, denominado Coordinación de las medidas referentes a los servicios de información en el extranjero, bajo la presión de los ministros Marshall, Forrestal y Patterson, así como del director del Comité de Planificación del Ministerio de Asuntos Exteriores, señor Keenan. En el libro número 1 del Servicio de Información Militar y en el extranjero, en el informe de conclusión del Comité Espacial del Examen de las Operaciones Gubernamentales relativas a las actividades de los servicios de información, Senado de los Estados Unidos, 94 Congreso, segunda sesión, expediente número 94-755 del 26 del 4 del 76, página 49, se puede leer lo que sigue. Estas instrucciones autorizan al Ministerio de Exteriores a decidir sobre todas las actividades anticomunistas de los servicios de información en el extranjero. Un apéndice totalmente confidencial al NSC-4, referenciado como NSC-4A, ordenaba al director de la CIA de llevar a cabo todas las acciones secretas del tipo psicológico con el fin de conseguir los fines mencionados en el informe NSC-4. Esta autorización facilitada a la CIA para las operaciones secretas mencionadas en el anexo NSC-4 no especificaba directivas concretas para la coordinación y tampoco señalaba el límite de las mismas. Ordenaba simplemente al director de la CIA de llevar a cabo estas operaciones secretas y asegurarse, en concierto con el Ministerio de Defensa y del Exterior, que dichas acciones se encuadraban con los intereses de la política americana. Más adelante, los informes NSC
NSC-10 y NSC-10-2 sustituyeron los informes NSC-4 y NSC-4A y ampliaron aún más la posibilidad de operaciones secretas. Un comité de coordinación y planificación se constituyó para realizar un programa aún más amplio de operaciones secretas. Los informes NSC-10-1 y NSC-10-2 legalizaron prácticas ilegales y autorizaron procedimientos prohibidos por el simple hecho de haber sido recomendados por los dirigentes de la seguridad nacional. El efecto se hizo sentir de forma inmediata. De golpe, todo era permitido a los servicios de información. Por el NSC-10-1 se creó, por ejemplo, un departamento de coordinación ejecutivo para la supervisión de los proyectos secretos, pero no para su aprobación. A este departamento se le confió en el mayor secreto la coordinación de los proyectos extraterrestres. Los informes NSC-10-1 y -2 dejaban entender en consecuencia que nadie en lo más alto de la cúspide del poder le interesaba saber nada sobre esos proyectos secretos, y lo único que interesaba era su éxito. Estas operaciones crearon a propósito un distanciamiento de la relación entre el presidente y los servicios de información, si bien este alejamiento debía servir como coartada al presidente y poder alegar que ignoraba la existencia de los hechos en el supuesto de que la verdad llegara a ser pública. Este distanciamiento, de hecho, fue utilizado en los años que siguieron para informar a los sucesivos presidentes solamente lo que el gobierno secreto y los servicios de información estimaran necesario, con relación a la existencia de los extraterrestres. Mediante el NSC-10-2, un grupo de estudio se fundó, compuesto por científicos eminentes de la época que se reunían en secreto. Este grupo de estudio no es el Majestic 12. Otro informe NSC-10-5 delimitaba los trabajos de este grupo de estudios. Debieron transcurrir 4 años para que nuevos informes tipo NSC y órdenes de ejecución secreta propiciaran la fundación del Majestic 12. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa James Forrestal se enfrentó a esta conspiración del silencio. Era muy idealista y religioso. Era partidario del derecho a la información. Cuando planteó el problema de los extraterrestres y pretendió comentarlo con los dirigentes del partido y del Congreso, el presidente Truman le advirtió que no lo llevara a cabo. Pero Forrestal insistió en su tentativa, percatándose de que era vigilado. Muchos de aquellos que desconocían la verdadera trama de los hechos por él relatados lo tildaron de paranoico. Más adelante se difundió la noticia de que Forrestal, a consecuencia de una depresión nerviosa, había ingresado a Bethesda, en el Hospital de la Marina. La realidad, no obstante, era que se tenía miedo a que Forrestal hablara de más y era necesario aislarlo y desacreditarlo. A una hora temprana de la mañana del 22 de mayo de 1949, agentes de la CIA liaron una sábana al cuello de Forrestal, sujetando ésta a una extremidad de la habitación y arrojaron a éste por la ventana. La sábana se rasgó cayendo al suelo, falleciendo. Así fue como Forrestal fue una de las primeras víctimas de la gran conspiración. El extraterrestre vivo retirado de los escombros de Roswell en 1949 fue nombrado EB. Este nombre fue propuesto por el Dr. Vannevar Bush y era las siglas de Extraterrestrial Biologic Entity. EBE mostraba una propensión a la mentira, y si se le preguntaba sobre algo que no quería contestar, simplemente guardaba silencio. No obstante, durante su segundo año de cautividad empezó a colaborar y las informaciones que facilitó fueron sorprendentes. La compilación de sus revelaciones forma la base de lo que más tarde se llamó Libro Amarillo. Bill English y yo mismo, se refiere otra vez a Bill Cooper, durante nuestra actividad en el grupo Grutke 13 hemos podido ver fotografías de EBE, al igual que otras personas también lo hicieron más adelante. Hacia el final de 1951, EBE enfermó. El cuerpo médico no era capaz de determinar la causa de su enfermedad, no se disponía de ninguna experiencia sobre la cual basarse. Las funciones corporales de EB se basaban sobre la clorofila y transformaba el alimento en energía de manera similar a las plantas. Las deposiciones asimismo se asimilaban a las de las plantas. En consecuencia se decidió llamar a un botánico, el Dr. Guillermo Mendoza, especialista en botánica, que fue encargado de velar por su salud. El Dr. Mendoza se esforzó en salvar la vida de EB, si bien éste falleció en la mitad del año 1952. De esta manera, el Dr. Mendoza llegó a ser un especialista de la biología de los extraterrestres.
Simultáneamente, mientras se realizaba el intento infructuoso para salvar la vida de Eve, y con el fin de aprovechar esta situación para ganarse los favores de una raza tan superior a la nuestra, los Estados Unidos empezaron a principios de 1952 a enviar al cosmos llamadas de ayuda. Las llamadas no fueron contestadas, si bien el proyecto se mantuvo como señal de buena voluntad. El 4 de noviembre de 1952 el presidente Truman creó mediante un decreto presidencial secreto la supersecreta Agencia Nacional de Seguridad, NSA. Su función real era la decodificación de las comunicaciones de los extraterrestres y el estudio de su lengua, para contactar con ellos. Esta tarea, de las más urgentes, mostraba hasta qué punto se había progresado y se llevó a cabo mediante el proyecto con el indicativo Sigma. Además, la NSA debía vigilar en el mundo entero todas las comunicaciones y emisiones de mensajes terrestres o extraterrestres, con el fin de obtener informaciones para los servicios de información y, por otro lado, ocultar la existencia de los extraterrestres. El proyecto Sigma tuvo el éxito esperado. La NSA mantenía asimismo el contacto con la base Luna y otros proyectos espaciales secretos. Mediante este decreto presidencial, la NSA permanecía por encima de todas las leyes. La NSA aún hoy está encargada de gran cantidad de otras funciones y es en realidad el servicio más importante de los servicios de información. Recibe en la actualidad el 75% de los presupuestos asignados a los servicios de información. El puesto de director de la CIA hoy en día es solo una cortina de humo para engañar al público. El verdadero trabajo de la NSA es aún hoy la comunicación extraterrestre, además de otras operaciones muy específicas. Desde el acontecimiento de Roswell, el presidente Truman había puesto al corriente del mismo no solamente a nuestros aliados, sino que también informó a la Unión Soviética, y ello por si sucediera que los extraterrestres se convirtieran en una amenaza para la humanidad. Se diseñaron planes para la defensa de la Tierra en un supuesto de invasión. El mantenimiento del secreto a escala internacional se encontraba, por lo tanto, con grandes dificultades. Se reconoció que era necesario crear a nivel internacional un grupo extraordinario de vigilancia y de coordinación de los esfuerzos para mantener el secreto y para proteger al gobierno de las indiscreciones de la prensa, resultando la constitución de una sociedad secreta llamada los Bilderberg, del nombre del lugar de su fundación, el Hotel Bilderberg en K-No-Ke. El cuartel general de esta sociedad está situada en Ginebra, Suiza. Los Bilderberg se fueron poco a poco constituyendo un gobierno mundial secreto, que aún hoy dirige y controla todo. Los miembros de Bilderberg se reúnen por lo menos una vez al año en lugares cada vez diferentes. En 1988 fue en Telf, cerca de Innsbruck, Austria, encuentro en el cual participó el canciller de la República Alemana, Kohl. En 1989 la reunión tuvo lugar en Colorado, USA, con la participación del conde Lambsdorff. Las Naciones Unidas eran en ese momento una farsa, como sigue siendo hoy. En 1953 un nuevo presidente entró en la Casa Blanca. Era un hombre acostumbrado a una organización muy estructurada, con una cadena de mando muy compartimentada. Su método de trabajo consistía en delegar la autoridad y a imponer sobre un comité. Solo decidía él mismo los asuntos importantes cuando sus consejeros no se ponían de acuerdo. Su manera habitual de trabajar era leer o de que le informaran de las distintas alternativas para poder decidirse por una de ellas. Sus más cercanos colaboradores repetían su más preciada cita: haz lo que tenga que hacerse. Pasaba gran parte de su tiempo jugando al golf, lo que era anormal para un hombre cuya carrera había ascendido hasta el punto de 5 estrellas del generalato y jefe de las fuerzas aliadas durante la guerra. Este hombre era el general D. Dwight David Eisenhower. El primer año de su mandato, en 1953, por lo menos otros 10 discos voladores se estrellaron y fueron ocultados, resultando 26 muertos y 4 supervivientes. 4 de estos 10 siniestros tuvieron lugar en Arizona, 2 en Texas, 1 en Nuevo México, 1 en Luisiana, 1 en Montana y 1 en África del Sur. Hubo además centenares de observaciones de ovnis. Eisenhower sabía que debía dedicarse al problema de los extraterrestres y resolverlo. Sabía asimismo que no podía, mientras se dedicaba a ello, poner al corriente al Congreso. Al principio de 1953, el nuevo presidente se dirigió a un amigo y colega del Consejo de Relaciones Exteriores CFR, Nelson Rockefeller, y solicitó su ayuda en este asunto. Eisenhower y Rockefeller comenzaron a planificar una organización secreta cuya finalidad era la de vigilar de las actividades de los extraterrestres, cuyo proyecto apenas en un año fue realizado.
De esta forma nació la idea de Majestic 12. Había sido el tío de Nelson, Winthrop Aldrich, quien había empujado a Eisenhower a tomar la presidencia. El clan Rockefeller en su totalidad y con este el imperio Rockefeller lo había sostenido a fondo. No obstante, el haber solicitado a Rockefeller ayuda para resolver el problema de los extraterrestres fue el mayor error para el devenir de los Estados Unidos y quizás para toda la humanidad que cometió Eisenhower. En las semanas siguientes a su elección, Eisenhower nombró a Nelson Rockefeller como presidente de un comité de asesores del presidente para los asuntos de organización del gobierno. Rockefeller